Comunicado número 2 del Comando de la Alegría. A fin de preservar la seguridad nacional de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones: ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista seca, utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral del presidente, acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, forro o tarado, cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba a una pileta, escuchar a Gladys la bomba tucumana o esta que dice bomba para bailar esto es una bomba. Además, queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor, Cumpa, Cumpita, Cumpis, Corpo, Pibe para la Liberación, Jefa, Empoderado y Papo, que nada tiene que ver con la política, pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina. Es un mensaje del Comando de la Alegría, Presidencia de la Nación. Tengo un rumbo fijo, no le rezo un crucifijo. Me la pelo diariamente por mi ruca y mi hijo. No me aplico, pero exijo que respete donde voy. Pero estoy en camino al pan pan y al vino vino y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. No sé a dónde voy, pero estoy en camino al pan pan y al vino vino y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. Mentes insurrectas. Insurrectas. La sublevación de las lenguas. Más o menos dice así. Quintuplicaron el valor del dólar, perdieron un submarino con 44 tripulantes, aumentaron las tarifas un 3.700%, aumentaron alimentos, remedios y vestimenta 350%, aumentaron la deuda en dólares 190.000 millones, llevaron el desempleo a 2 cifras, asesinaron y encubrieron junto a las fuerzas de seguridad, tienen a narcotraficantes en el Congreso y en las intendencias, recortaron sueldos y jubilaciones, devaluaron la moneda y tenemos el sueldo más bajo en dólares después de Venezuela. Desmantelaron el CONICET, crearon una red de espionaje paraestatal con jueces, fiscales, diputados y periodistas para armar causas judiciales, abrieron importaciones sin control y produjeron la caída industrial más grande de la historia, cerraron el CENAR. Hoy en Argentina hay presos políticos, produjeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo en el periodismo, mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico, duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron el ARSAT, hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos, cerraron fiscalías y defensorías de la mujer, reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron, provocaron el cierre de 25.000 pymes, cerraron el Ministerio de Salud, el consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico, provocaron el cierre de 85.000 comercios, le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes y los remedios a los viejos, recortaron subsidios a discapacitados, llamaron a un blanqueo del que participaron miembros del gobierno, bajaron el consumo de leche, desabastecieron de insumos básicos a los hospitales, sacaron el pan de los comedores en Cava, crearon los créditos UBA que al poco tiempo se tornaron usurarios, el presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es más alto que el de educación, facilitaron la fuga de 133.000 millones de dólares, reprimieron una murga de niños, cerraron escuelas, duplicaron la indigencia, dejaron a un país entero sin luz. ¿Te imaginas 4 años más de esto? No vamos a solucionar tus problemas. Te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas.
Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos todos a Insurrecta en el aire de la 94.3, la radio de la UTN, la Universidad Pública. Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? Buenas noches, muy bien acá y respondiendo a la pregunta del audio de apertura, no me imagino. No nos imaginamos. No me quiero imaginar, basta. ¿Cómo estarán nuestros oyentes del otro lado? ¿Habrá alguien escuchándonos? ¿Estarán todos por allá, por Rodríguez del Bus? Bueno, ojalá que alguien nos escuche. Ojalá que alguien nos esté escuchando. Según lo que me dijeron, está que explota el Orfeo. Hay gente afuera. El tema de hoy es la política. ¿Qué podemos decir de la política que no sea desde la primera palabra de este programa hasta la última? Digamos, todo es política. Es muy difícil dar un concepto específico o decir que algo no es político. Pero si nos quisiéramos aproximar un poquito a algo más conceptual, podemos decir que la política es toda aquella práctica que se ejerce con una intención, ya sea de acceder al gobierno o de, una vez en el gobierno, gobernar. Es decir, lo que se llama la faz agonal, cómo llego al poder, o la faz arquitectónica, como diseño un plan de gobierno para ejecutarlo. Son aspectos de un concepto. La política, o lo político más bien, atraviesa todos los órdenes de nuestra vida. Son dos cosas distintas. La política de lo político. Lo político excede a la política. Es mucho más amplio, contradictorio, son fuerzas divergentes. La política busca conciliar, busca crear cierto orden. Que me diga acá la politóloga si me equivoco. Es que tenemos un mundo muy distinto de cuando se formulaba la política en términos como que uno lo veía como el tablero de ajedrez, ¿no? Amigo, enemigo, la típica lógica de que ordena la política es el amigo, el enemigo. Hoy hablamos de una sociedad mucho más compleja, donde el poder ya no está concentrado tan claramente en un lugar, está, ¿no?, como dando vueltas por todos lados. Y de lo que sí podemos hablar es de algunos significantes políticos, algunas identidades políticas que aparecen como ordenadoras muy fuertemente. La toma de decisiones es como un aspecto fundamental. Es lo que está en el medio, claro. Está en el medio. Es justo ese acto, la política, es el tomar decisiones. Y también se dice que, digamos, a mayor nivel de coerción o mayor nivel de fuerza, es porque la legitimidad está cada vez más socavada. Es decir, si hay más fuerza es porque hay menos consenso, si hay más consenso hay menos necesidad de recurrir a la fuerza. Esa es la faz plenaria de la política. Es lo que hace que un gobierno se mantenga en paz y dentro de las instituciones democráticas y haya alternancia y todos respetemos las instituciones. El cemento que un poco une eso es el consenso que los gobernados le dan al gobernante para que ejerza la representación. Esa forma de política que atraviesa todo no tiene que ver solamente con los representantes que elegimos como sociedad o como ciudadanos, sino también con cada cosa que atraviesa nuestra vida cotidiana, hasta la comida que elegimos o no sé si elegimos comer cada día. La idea de lo personal es político. Exactamente. Esa idea del feminismo, ¿no? Lo político sale de las instituciones, de esas estructuras. Lo político está en lo cotidiano, en las relaciones con el otro, en la casa, en el hogar, en el trabajo. Siempre donde haya poder, que es el objeto de la política, siempre donde haya poder hay política. Digamos, el poder en un sentido amplio. La modernidad hay como tres grandes poderes, digamos, que es el poder económico, el poder ideológico y el poder político específicamente. El poder político es el que hace referencia siempre, como decíamos, al Estado, al gobierno y el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, con lo cual es el poder por antonomasia que es válido para todo un territorio y para toda la gente que vive en ese territorio. Depende de quién ejerce ese gobierno las decisiones que va a tomar y que van a afectar a ese territorio y a esa gente. Y aparte porque se tiene que dar respuesta a esa toma de decisiones, siempre buscando el bien común, el bienestar de la sociedad. Son decisiones que no son particulares ni singulares, sino que son decisiones colectivas. La respuesta debe ser colectiva. Y ya que hablamos de lo político, ¿se puede hablar de que existe lo apolítico? Esta idea de lo apolítico viene cuando hacemos esta diferencia entre la política y lo político, porque, claro, lo político al ser contradictorio, divergente, caótico en un punto, ¿qué dicen? ¿Qué sostienen los apolíticos? La política no funciona, la política está corrompida porque es imposible contener todo ese desorden, es imposible conciliar, es imposible crear una armonía. Entonces vienen todos estos discursos de que, bueno, la política no sirve. Pero ¿quién lo dice, digamos? ¿Quién dice que es imposible?
es lo que está sucediendo en este momento. Corríjanme si me equivoco. Hay partidos, hay dirigentes políticos que hacen política con un discurso apolítico. Amalia Granata, por ejemplo. El mismo partido de Cambiemos tiene un discurso completamente apolítico. Usan la política para ejercer el poder. No tienen un discurso partiendo. No, sí, lo tienen. Tienen un discurso sin fundamento. Dicen que no tenemos que fundamentarlo. Sí. Los otros días, escuchando a García Linera, una conferencia que recomiendo en Claxo, él condenaba, él dice que el neoliberalismo va a ser una noche corta, no larga, porque está anquilosado, es un neoliberalismo fosilizado que repite recetas que ya se aplicaron en los 90, en los 70. No hay creatividad de parte de esta nueva oleada neoconservadora, que es de alguna manera lo que nos motiva a hablar de política hoy, porque ¿qué es lo que va a ordenar este caos que vos decís, Vicky, de lo político? Lo político está disperso en todos lados, está fragmentado. Ideas contradictorias. Entonces lo que articula y lo que empieza a sumar voluntades de sujetos políticos para articular una voluntad popular es la noción de hegemonía. Esa capacidad de dirección moral, ideológica, cultural, para que las prácticas que los ciudadanos tienen para con sus mismas instituciones cambien. En el caso de que vos estés actuando contrahegemónicamente, o desde la hegemonía puedas, como se hizo con la ley de medios durante el gobierno anterior, puedas vos impulsar desde el Estado un cambio cultural que va a las raíces, que es lo que hablábamos la vez pasada del cuerpo, de cómo está atravesado por la cultura y de cómo los algoritmos de la vida cotidiana no lo estamos prácticamente decidiendo. García Linera va a apuntar a eso, a decir, tenemos que cambiar el modo de pensar, el modo de vida, esta noción de lo político que decía. Repolitizar. Resignificar, deconstruirnos. El feminismo, ¿por qué es tan cuestionado? Porque es sumamente político, y lo político está mal visto. Te dicen, no, ahí no tenés que meter la política. En la escuela no se puede hablar de política. Hablas de política en una escuela y es una mala palabra, te miran mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por empezar, todos los ciudadanos tenemos derecho a ser, no solamente elegir, sino a ser elegidos, con lo cual todos tenemos la libertad y la posibilidad de acceder al gobierno. Está en la voluntad individual de uno y alinearse a una voluntad colectiva para tener esa posibilidad o no, o simplemente posicionarte respecto a esa hegemonía siempre desde un lugar contrahegemónico, siempre desde un lugar opositor, un lugar antagonista. Volvemos con el tema dentro de un ratito entonces. Negrito, que tu mamá está en el cantín, negrito. Don Gorri, negrito, que tu mamá está en el cantín, negrito. Está limpiando otras casas para ti, está cuidando otros niños para ti, con mucho orgullo y esfuerzo para ti. Nació en un barrio privado, de libertad al esclavo, y está del otro lado del muro para ti. Trabajando sí, trabajando y no le alcanza, trabajando sí, trabajando sin aportes, trabajando sí, trabajando el negro, Don Gorri, negrito, que
los gobiernos progresistas tuvieron la virtud, las fuerzas progresistas, de manera alargada en 10, 20 años previos o de manera concentrada en meses o años previos a los grandes estallidos catárquicos de la sociedad en América Latina, haber construido victorias culturales previas. Gramsci tenía razón. Cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales desarrollados en los distintos ámbitos de la vida, en la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etc. Como nunca antes, los progresismos tuvieron la virtud de impulsar políticas de integración y de soberanía continental, una internacional progresista que permitió que América Latina pudiera preocuparse de sus problemas, definir sus problemas, ayudarse en sus problemas, sin esperar que el gobierno norteamericano, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Unión Europea nos tenga que decir lo que tengamos que hacer. Estábamos escuchando recién al audio que les mencionaba de García Linera. Para quienes no lo conocen, se llama Álvaro García Linera, es el vicepresidente de Bolivia y uno de los intelectuales más brillantes que tenemos en este momento teorizando el marxismo en América Latina. Él nos hablaba de las victorias, digamos, tiene una conferencia muy linda sobre las fortalezas, las debilidades, los límites y los desafíos que tienen los gobiernos populistas, o los que fueron los gobiernos populistas, los progresistas en América Latina, ante esta nueva oleada neoconservadora. Los gobiernos populistas sumados en América Latina, según lo que dice García Linera, lograron sacar a 72 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que se puede esbozar como una boludez, digamos. Eso es una articulación hegemónica, haber podido ideológicamente y culturalmente coincidir en el rumbo, en la dirección política que se le daba al gobierno. La dirección política que es una dirección ética, una dirección moral. Entonces habla García Linera de articulación plebeya haciendo referencia al pueblo. Y hablamos de la política porque el pueblo, el único instrumento que tiene para ver representados sus intereses económicos es la política. A diferencia de otras clases sociales como es la oligarquía o el establishment se le dice a la parte de la oligarquía que negocia con los intereses extranjeros. Ellos siempre tuvieron el poder militar, el poder de los medios de comunicación, el poder ahora de los jueces, pero el pueblo el único medio que tiene es el voto, es la democracia. Por eso democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por eso es tan necesario hablar de política y de cómo los partidos populares son los principales articuladores de esas otras demandas. ¿Por qué Cristina se pasa a la vicepresidencia, a la candidata a vicepresidenta? Es vaciarse de contenido, vaciar del significante Cristina para introducir a otra persona que le permita abarcar a otros colectivos y a otras luchas que no están adentro del peronismo. O al mismo peronismo, digamos, que rechaza a Cristina. Ella es consciente que su figura polariza, entonces decide dar un paso atrás para que su cemento, su articulación hegemónica pueda lograrse con otros colectivos. Según ella misma dice, va a hacer falta una coalición mucho más grande que el peronismo para salir de la crisis en la que estamos y restablecer de alguna manera los derechos de los que todos gozamos. Vos hablás, Lili, y recalcás la importancia del acto de ir y votar y del voto, y es de no creer que un presidente, por su cuenta de Twitter, mande a la gente a que lo apoyen y que digan que lo van a votar, y que les diga, no hace falta que den argumentos, no hace falta que razonen, básicamente les está diciendo, no hace falta que piensen, no tienen que dar argumentos, no tienen que dar explicaciones. Es como un discurso de un pastor evangélico que dice, bueno, crean en mí, no importan las razones, no hay razones, es creencia. Eso es otra de las cosas que decía Linera, digamos, la diferencia entre el neoconservadurismo y el progresismo, que el neoconservadurismo moviliza odio. El progresismo moviliza esperanza a mediano plazo, a corto plazo. Sí, y además
además de la esperanza, uno no vota a la persona. Está votando un proyecto, un modelo de país. O sea, yo quiero un modelo de país en el cual no me gobierne un organismo internacional, como lo es el Fondo Monetario. Quiero un país en el cual se invierta en educación, se invierta en la ciencia, que no vendan los satélites. Quiero soberanía espacial. Que todos tengamos vivienda, cosas básicas. Claro. Sí, estamos discutiendo cosas básicas, cosas que no creíamos que íbamos a volver a discutir. Viene, me parece, el caso, habías mencionado la hegemonía como parte fundamental para hablar de política, ¿no? Sí, como es el concepto que articula todo, digamos. Sí. Y que a la vez nos da otras herramientas, nuevas herramientas teóricas para pensar cuáles son los nuevos lineamientos estructurales modernos, digamos, y cómo es esta forma de articular esa estructura con los diferentes movimientos, con las nuevas formas de política que vienen apareciendo, las luchas sociales. Para los que nos están escuchando, hay como una teoría muy conocida en la comunicación que habla del significante y del significado, digamos, que una persona, un personaje político, un partido político representa algo muy concreto, digamos, una mesa y no es una silla. El significante mesa tiene por significado las 4 patas y la madera, para que se entienda así rápido. La articulación hegemónica, ¿en qué consiste? En vaciar de significado a la propia identidad política, al propio partido o al propio colectivo. Ya vamos a estar hablando en el tercer bloque con los chicos de la comunidad canábica de Córdoba. Ellos tienen una lucha y bueno, el desafío es articular su lucha con un montón de otras luchas, de un montón de colectivos que están luchando e incluirlos en un proyecto hegemónico. Hegemónico se le dice porque tiene pretensión de gobierno, pretensión de poder, pretensión de aplicar políticas sobre un territorio válidas para toda su población. Sí. Hay también, en esto que hablabas de las nuevas, de estas luchas políticas, me parece que en el último tiempo una de las luchas políticas fundamentales es el feminismo. La lucha política de hoy es el feminismo que atraviesa todos los órdenes atraviesa de todas las nuestra luchas, vida, no solamente a las mujeres, no solamente a las disidencias, atraviesa todos los órdenes, los espacios de trabajo, la maternidad, todos estos órdenes, y ese impacto de este tipo de luchas políticas amplía a la vez, se resignifica, se vacía, se resignifica y amplía ese campo de luchas, que en los últimos tiempos han sido movimientos muy grandes en Latinoamérica, marchas ecologistas de las minorías técnicas, de los sin tierra en Brasil, las luchas por el ambiente, en México. El feminismo, algo que yo le rescato mucho, esta idea de lo personal es político, que muchas personas cambiaron formas de llevar adelante su vida, de Eso es la revolución. De las relaciones interpersonales que tenían, los vínculos que tenían con sus parejas, con sus amigos. Eso es una revolución. Un replanteo en el sentido común. En lo cotidiano, en las esferas más cotidianas de nuestras vidas. Y eso produce un cambio quizás mucho más impactante y mayor que lo que puede llegar a generar a lo mejor una política instrumentada desde una institución, por ejemplo. Sin desmerecer, ¿no? La política... Sí, una cosa no excluye la otra, digamos. Son cosas que se dan... La realidad es una totalidad. Nosotros la analizamos porque somos seres humanos y nos encanta enroscarnos en categorías teóricas y todo eso, pero en la realidad se da todo eso conviviendo. Es lo que mencionaba recién, Vicky, de deconstruir para volver a construir, para resignificar cosas. Cuando nosotros nacemos ya estaba hecho de esta forma, entonces las tomábamos como que así era. Y a medida que pasa el tiempo y el espacio se modifican ostensiblemente. Ya las cosas como se veían antes ya no tienen nada que ver con estos tiempos. Y ese es por eso es tan necesario deconstruir y volver a construir nuevas categorías teóricas, nuevas formas de integración, nuevas luchas sociales. Nuevas contingencias, va a decir Gramsci, una nueva contingencia. Una nueva contingencia que pueda desplazar al bloque hegemónico, digamos, en el caso de que lo quieras desplazar como nosotros queremos que se vaya Macri. Hablando de hegemonía ideológica, se me viene a la cabeza esta idea del macrismo que tomó mucha fuerza en estos últimos años, que es la idea de la meritocracia. Un discurso muy fuerte del macrismo, ¿no? Que tiene que ver también con el neoliberalismo, la exaltación del yo, el individuo, la retirada del Estado para justificar el avance de los mercados. Esta idea de la meritocracia, de todo lo que tengo yo, lo tengo, así piensa el meritócrata, ¿no? Lo tengo porque me lo merezco,
porque me lo gané. esforcé y porque claro, y me lo gané. Y bueno, y lleva consigo también la lógica, el razonamiento de que el que no tiene, el desposeído, el que no pudo acceder a educación, a salud, bueno, un montón de derechos, es porque no se esforzó, es porque es un vago, es porque es un inepto. Esos Entonces, son los discursos que necesitamos revolucionar. Esos microdiscursos son los que necesitamos revolucionar. Porque, ¿qué va a decir Gramsci? Sí. Y otra, Sí, discúlpeme que termine. dale. Y otra cosa que se desprende de este razonamiento es que entonces la ayuda social, los planes sociales, por ejemplo, son percibidos por el meritócrata como una injusticia para él, porque él lo percibe como que es injusto Como que él porque trabajara para el otro. Claro, pero una de las cosas que va a aportar, el neoliberalismo al palo. claro, el sujeto es un sujeto de clase. El sujeto para el marxismo es un sujeto de clase. Entonces va a tener un sustrato cultural que reproduce su clase y va a defender su clase. Ahora, la paradoja se da cuando alguien que no es de su clase tiene incorporado su discurso, que es el caso de la clase media que vota contra sí Ahí misma. viene la hegemonía Ahí cultural viene. e ideológica de los Exacto. medios masivos de comunicación, que obviamente Llegamos donde queríamos llegar. son serviles. Tal cual, son articulaciones ideológicas que es necesario, porque ¿cuál es la ventaja de que esté todo tan disperso, tan fragmentado, tan invisible? Que las articulaciones hegemónicas que se empiezan a dar ya no son una necesidad histórica, como lo planteaba Rosa Luxemburgo o Lenin, de que una clase se tenía que unir con otra clase, y había una necesidad histórica que primero se pasaba de una revolución burguesa, después la revolución proletaria. Estaba todo así como un manual. Este contexto político, ya no hay una noción de clase tan clara, digamos, pero hace rato que no existe una noción de clase clara. Sí sigue siendo la base material de cualquier individuo, pero después la ideología que se construye sobre esa clase no hemos sido capaces de modificarla. Si nosotros no podemos modificar el modo de vida, las pequeñas actitudes en el cual las instituciones que legitiman el sistema capitalista se desenvuelven, por más avances económicos y en derechos que hagamos, ese cemento ideológico sigue siendo conservador, sigue siendo de una clase que no es el pueblo. En términos de la CLO y MUF, esas luchas ya no se llaman clases, sino voluntades colectivas. Voluntades colectivas. Que son Sí. esa articulación político-ideológica de las diferentes fuerzas que intervienen en un tipo de sistema. Los Esa sujetos complejidad políticos, social. dice, no son clases, sino voluntades colectivas complejas que resultan de la articulación política e ideológica de fuerzas históricas dispersas y fragmentadas. Esa operación de articulación es la hegemonía, que tuvo una manera de practicarse. Eso es la política. Y también conlleva de esa manera la lucha por el poder, que no solo busca articular esa relación entre las diferentes clases, sino ir en contra de las instituciones, pero no para decir, bueno, no queremos instituciones, sino destruir las instituciones para crear nuevas instituciones que integren y que sean parte de esa lucha por la transformación de la sociedad en su conjunto. Y de cómo la gente se relaciona con sus propias instituciones. Para cerrar, ante un planteo de alguien que no piensa como yo, no es contestarle al toque que no tiene razón y largarle yo con todo mi bagaje. No, es escuchar. La política es el arte de escuchar primero. Porque la patria es el otro. La patria es el otro. Entonces hay que escucharlo y desde sus propios argumentos contraargumentar. No es un enemigo, es un adversario que yo lo puedo traer para mi campo ideológico, lo puedo convencer. Un adversario es alguien a quien yo le doy legitimidad, de quien escucho su argumentación y desde allí puedo construir un cambio en la postura política. Sí, y Hay además puntos se que puede no. construir, porque Se puede no construir. siempre es cuestión de persuadir al otro. Hay veces que, bueno, también uno puede estar equivocado o también se le puede estar escapando a alguna. Pero es como la manera que podemos empezar a dialogar las distintas luchas, el feminismo, la cultura canábica, la soberanía alimentaria, los movimientos trans, ambientalistas, no sé, hay muchas luchas que pueden articularse. Todos somos pueblos, no somos oligarquía, no somos establishment, no trabajamos para intereses extranjeros como el actual gobierno. Una minoría. Una minoría. Sigan participando, han llegado
¿Puedo leerlos? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo para ahora? Si no, Max Rodríguez, hola Cumpas, estuve en el Orfeo, explotaba de gente, ahora las escucho trabajando desde la moto. Qué divino, Un bueno, saludo, gracias. Max. Muy fiel oyente. Fiel oyente, Max. Sí, acá me llega otro de Joaquín, genial escucharlas, acá recién salimos del Orfeo, muy lindo. Y después otro más con otra foto del Orfeo, colapsado de gente, colapsado, qué lindo, me encanta. Esa es la esperanza que tenemos los que hacemos política. Vamos, ya volvemos. Entre tanto diarrea verbal, me levanto en acción, nace toda manifestación. Entre tanto cementerio verbal, ante todo lo que llega y me toca. Qué feo tener un cadáver en la boca. Al hablar de revoluciones soy como loca, sacando lo visceral, textual y sexual. No avanzan las ideas, sino los materiales que nos rodean. Yo quiero que se escuche y vea, que para lograr algún cambio se empieza por lo cotidiano, lo que hacemos, decimos a diario. El aire es gratis, al igual que las palabras, pero sabrá caro si yo misma no hago lo que digo. Y el aire es gratis, al igual que las palabras, pero sabrá caro si yo misma no hago lo que digo. Cemento sobre los cimientos de un mundo anterior. Decime si no miento, decime si al dolor. Nuevos campamentos, hijos del terror. Condenan al exilio a los niños de color. El sueldo de ese hombre que llegó del interior. El mate amargo que se vuelve dulce en el amor. De las manos que lo ceban y le ofrecen su calor. Previo a la jornada de alienación y de sopor. En la radio el discurso de otro disque locutor que endulza los oídos del pueblo trabajador. Amigo de la ayuda, careta e impostora. Auspiciado por aquellos que infunden el temor. El cuerpo y la máquina en su breve comunión. Pagan la comida, las pastillas y la unción. El bondi, los impuestos, el CD con tu canción. Y hasta quien te dice un día paguen nuestra redención. Fe en esa lógica que exige devoción y que tiene más poder que una cadena de oración. Desarrollo de la técnica que exalta la razón para organizar las ansias de la población. Alimentada por la voz de la reacción que exige a los gritos policías en acción. Guardianes de los gargas que se llevan su porción y el laburo